vamos a hacer un paréntesis necesario, porque un tremendo revuelo viene causando el proyecto de la Comisión para la Reforma Integral del Sistema de Pensiones. La Asociación de AFPs asegura que el proyecto propone crear un nuevo organismo público de pensiones que reciba todos los aportes de los afiliados, así como los fondos que están en las cuentas individuales ya existentes que hoy administran las AFPs. Esto ha sido negado por la presidenta de este grupo, la congresista Carmen Omonte. Conversamos con Giovanna Priale, presidenta de la Asociación de AFPs. Giovanna, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, aquí es palabra contra palabra, dicho contra dicho. Me refiero expuesto ante el público, ¿verdad? Entonces, la señora Omonte dice no vamos a crear ningún ente estatal, no vamos a coger los fondos de pensiones como Estado, ¿no? Y van a ir a este gran fondo público, y ustedes dicen lo contrario. Entonces, el público, de manera entendible y justificada, dirá, ¿quién miente? Porque es palabra contra palabra, ¿no? Sí, mira, yo te agradezco la responsabilidad con la que estás tocando ese tema, porque efectivamente ya existe proyecto de ley que ha aprobado la Comisión de Reforma liderada por la congresista Omonte, y en ese proyecto de ley se establece claramente en el primer articulado, en el artículo 1.2, la creación del Sistema Integrado Único de Pensiones, SIUP, como lo han denominado, y este sistema integrado establece la creación de una autoridad única estatal que se encargaría de todo el proceso relacionado a las pensiones, desde la afiliación de un trabajador, la recaudación de los aportes mensuales que corresponden, la atención de las reclamaciones, la acreditación, así como también el pago de las pensiones. Entonces, lamentablemente hemos tenido y estamos teniendo que ver que la congresista Omonte sigue mintiendo en el país, y es importante porque nosotros tenemos un rol fiduciario con los millones de trabajadores afiliados que tienen hoy día su cuenta individual de capitalización, indicar que la ley ya existe, la ley es pública, la hemos colgado en las redes de la asociación para que puedan revisar, y hemos sacado también un comunicado desmintiendo las mentiras que señala la congresista Omonte, porque es verdad que el ciudadano de a pie tiene derecho a saber que si el Congreso aprueba este proyecto de ley, pasarían dos cosas muy importantes. No solamente se crea este sistema integrado único de pensiones, sino que además se eliminan a las AFPs, y en consecuencia el trabajador afiliado no podría elegir, como lo hace hoy día, entre la AFP o la ONP, sino que entraría de frente a la puerta del Estado a través de este organismo público creado por esta ley. Aquí señala en el artículo 9.3, afiliación al SIUP, en efecto, los asegurados al sistema público de pensiones, SPP, pasan, o al sistema privado de pensiones, perdón, pasan al SIUP, ¿no? Con los fondos acumulados que a la fecha de su traslado figuren en su cuenta individual. O sea, ¿desaparecen las cuentas individuales? Adicionalmente a la creación de este sistema, que podría ser opcional o que podría ser en todo caso nuevo y que se podría analizar en el siguiente gobierno, esta ley establece que ya las personas que tienen años ahorrando en su AFP, en su cuenta de capitalización individual, tendrían que trasladar sus fondos de estas cuentas individuales para que formen parte de esa nueva organización pública. En esa organización tú vas a tener, en teoría, dos cuentas. Una cuenta a tu nombre, que seguiría siendo, entre comillas, tuya, porque igual va a seguir siendo administrada por el Estado, que la licitaría para que gestores nacionales, internacionales o el propio Estado lo administre, como sucede hoy día con el Fondo Consolidado de Reservas, ¿no?, que administra los fondos del ONP, y otra cuenta que se llama Fondo de Riesgo Compartido, en la cual parte de tu aporte mensual va a servir para financiar las pensiones de otros, como si fuera un esquema de reparto. ¿Qué parte? ¿Cuánta parte del fondo? Ese es un tema adicional, Jaime. Como no está establecido en la ley qué porcentaje iría a tu cuenta individual, y qué porcentaje iría a este fondo de reparto, tranquilamente, como tú bien has mencionado, el gobierno de turno, si se aprueba esta ley, podría decir 9% va al fondo, entre comillas, de reparto o fondo consolidado,
fondo de riesgo compartido, Sí. y 1% va a tu cuenta individual, con lo cual al final alguien podría decir, bueno, ¿por qué no va el 10% a esta cuenta de riesgo compartido y por qué finalmente no terminamos de estatizar todos los fondos de pensiones? Ese es el gran riesgo de este proyecto de ley. Ahora, la señora Omonte dice que no se van a estatizar los fondos y que además, huelga decir, ustedes, las AFPs, han ganado 6.400 millones de soles. Entonces son, a juicio de la señora Omonte, dos argumentos sólidos para que el proyecto se mantenga. ¿No se van a estatizar los fondos? Ustedes creo que dicen lo contrario. Sí, en la medida que tienes una sola puerta de entrada, Jaime, es como que a partir de mañana toda tu plata que está en tu cuenta individual de capitalización pasa a este sistema público y, como tú bien lo has señalado, no se ha establecido tampoco en qué porcentaje va a ir en la nueva cotización parte de tu aporte mensual a este fondo de riesgo compartido que es administrado por el sector público. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente las palabras a veces suenan bonito, pero la realidad es que está escrita ahí en el proyecto de ley y que esta es una copia de modelos parecidos como por ejemplo el modelo boliviano que ha fracasado, en el cual se creó también una oficina de administración pública hace como 15 años que no ha logrado funcionar y se establecieron que el afiliado tenía que partir su aporte a una cuenta individual y a una cuenta compartida, pero finalmente las dos bajo la administración del Estado. Y un tema importante, hay que recordar que las AFPs le generan una rentabilidad, nos generan una rentabilidad nosotros como afiliados de cerca del 11%. Y si el tema es reducir la rentabilidad o las utilidades que tienen las administradoras privadas de fondos de pensiones, existen herramientas de política pública para poder hacerlo, pero lo que no podemos hacer es justificar, porque no te gusta el funcionamiento de un mercado que es perfectamente corregible, mejorable, porque el objetivo es servir al afiliado, decir que la solución va a ser tomar los dineros de los trabajadores para trasladarlos a un sistema público, porque eso no nos hace avanzar, sino que nos hace retroceder. Y es importante, Jaime. Esto, no sé, revisando el proyecto, habían como reminiscencias a no solo el esquema boliviano, sino yo recordaba más bien el esquema de los Kirchner en la Argentina. ¿Es algo así? Efectivamente, tú lo has dicho con bastante claridad. En el caso argentino lo que ocurrió fue que en algún momento se tomaron los fondos de pensiones y estos pasaron a ser administrados por el gobierno y definitivamente toda la plata que tenían los trabajadores afiliados se terminó perdiendo, de manera tal que las pensiones que hoy reciben los afiliados en Argentina son miserias, muy bajas, y la gran dificultad adicional es que la carga para el Estado sigue creciendo en el tiempo. Yo quisiera hacer una reflexión porque todo esto es un tema muy importante. Estamos en una coyuntura sumamente difícil y creo que lo peor que podemos hacer los peruanos es mentirnos unos a otros. No estamos en un momento como para decirle a la gente que efectivamente no se va a estatizar algo cuando lo que se pretende es estatizar. Y creo que debemos ser muy claros. 70% de la población hoy día es informal, no tiene cobertura de seguridad social. Y esta ley, en lugar de fomentar que más trabajadores independientes puedan tener una mayor cobertura, que haya mayor competencia, mayores actores adicionalmente a las 4, participando para generar mejores condiciones de pensiones para los afiliados, retrocede, nos lleva al modelo argentino, nos lleva al modelo boliviano y, por qué no decirlo en el extremo, nos retrocede a los años 80, antes de la reforma del sistema privado de pensiones, que precisamente se da porque el Estado utilizaba el dinero en ese momento del Instituto Peruano de Seguridad Social como caja chica porque estaba disponible. Ahora, la señora Omonte también señala que su proyecto le permite a ustedes los privados, y solo a ustedes los privados, capitalizar los fondos. ¿Esto es así? No, eso es absolutamente falso porque el artículo 29 señala que el gestor puede ser público o el gestor puede ser privado. Entonces, a discreción del gobierno de turno, el gestor, es decir, la persona o la institución que se encarga de administrar los fondos de los 7 millones de trabajadores afiliados que hoy existen en el sistema privado de pensiones y que bordean los 150.000 millones de soles, 22% del Producto Bruto Interno podría ser administrado
por una institución pública, con lo cual terminaríamos teniendo un monopolio de carácter estatal administrando las pensiones de nuestro país. Entonces, es absolutamente falso, y lo que yo creo que es importante es que el partido APP ha deslindado responsabilidades respecto a ese proyecto de ley de la congresista, y ahí es fundamental que los representantes de cada uno de los partidos políticos en la Junta de Portavoces que van a tener analice con claridad que este proyecto de ley tiene que ser revisado por las comisiones técnicas. Se requiere un informe técnico, se requiere una coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y, sobre todo, Jaime, algo muy importante, se requiere respeto por la ciudadanía. Los peruanos estamos cansados de que el Congreso emita un conjunto de medidas que buscan satisfacer necesidades políticas de repente de corto plazo y que generan daños de carácter estructural a nuestro país, que ya de por sí tiene una situación bastante precaria el día de hoy en materia de salud. Ahora, el señor César Acuña, el jefe de la señora Omonte, políticamente hablando, quiero decir, ha dicho en el Twitter que tranquilidad, ¿no? Que esto de la reforma merece un debate profundo, alejado del escenario electoral, que este anteproyecto debe ser visto a partir de julio por la nueva representación, o sea, por el nuevo Congreso, y que este periodo parlamentario debe centrarse en medidas sobre la pandemia, o este gobierno, tanto gobierno parlamentario como gobierno del Ejecutivo. ¿Eso a usted le tranquiliza un poco? Digamos, está hablando el líder, ¿no? El candidato presidencial de la plancha, en la que también va, por cierto, la señora Omonte. Yo creo que es muy importante que el señor Acuña, que es el candidato a la presidencia de la República, sea consciente de que nuestro país sí requiere una reforma de pensiones. Es fundamental, porque no puede ser que 7 de cada 10 peruanos no tengan acceso a la seguridad social. Pero él, que es un empresario, porque tiene universidades y que le ha costado su esfuerzo hacerlo, es consciente de que a los peruanos nos cuesta mucho el trabajo en este país, porque hay muchísima informalidad, y por lo tanto el ahorro que tú tienes en tu cuenta individual de capitalización es producto de tu esfuerzo. Y las propuestas de reforma que se den deben ir orientadas a lograr que la pensión sea más alta y la comisión sea más baja, y que haya mayor competencia y mayor inclusión, pero no efectivamente buscar retroceder a modelos que no han funcionado y que solamente generarían la posibilidad de que incluso adentro, afuera en el extranjero, nos den una clasificación de riesgo inferior, con lo cual se afectaría la capacidad de endeudamiento de nuestro país. Pero yo le hago una invocación al señor Acuña, si me lo permite. El señor Acuña, y me dirijo a él, está prometiéndole al país, y yo quiero creer que efectivamente esa promesa es válida, que su candidata a la vicepresidencia no va a permitir, no va a dar un proyecto de ley, no va a impulsar un proyecto de ley que lo que hace es tomar los fondos de los trabajadores afiliados porque es dinero del afiliado. Si se busca reformar las AFPs, bienvenida sea la reforma, pero respetemos el trabajo de los afiliados, respetemos el dinero que es el ahorro de miles de millones de peruanos, y que el señor Acuña efectivamente trabaje por los afiliados, y para eso estamos a disposición para poder dar un conjunto de medidas que se den en ese camino. La voz de Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFPs, sobre este proyecto de la Comisión Omonte. Gracias, Giovanna. Hasta la próxima. Le agradecemos. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos a hacer la pausa y regresamos a asuntos de pandemia, pero regresamos a asuntos de pandemia vinculados a la salud mental. Y hoy día, por ejemplo, hemos visto un congresista del FREPAP entrando con una horda a un hospital. Estamos con los ánimos alterados. Las pandemias no solamente reportan casos positivos o contagios, también dañan la mente, y conversamos con Jorge Yamamoto y luego con el magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña. Ya está en el fuero del TC la ley de la ONP para revisar su inconstitucionalidad, porque nada está dicho.